Así que sin más preámbulo, yo tengo el gusto, el privilegio de presentar a nuestro hermano Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Caminando por Fe en España. Hermano, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias y paz, hermano Alejandro. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir con todos aquellos que se conectan con los discípulos de Cristo que se unen junto a nosotros para poder aprender y edificarnos con temas bíblicos y relevantes también para nuestra vida, a pesar de que a veces son libros antiguos de historias pasadas y pensamos, bueno, yo no viví esa época, pero siempre son útiles para la vida del cristiano. Al final, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, Amén. para enseñar, para equipar al creyente. Así que confiamos que este tiempo también lo sea. Amén, amén, hermano, así es, así es. Pues, hermano, si le parece bien, voy a hacer una breve oración y comenzamos. Le doy la palabra a usted, hermano. Amén. Vamos a orar para poner manos, Señor, este programa. Bendito Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor. Gracias te damos por estos momentos que tú nos concedes de poder meditar en tu palabra, Señor. Poder temprano, Señor, escuchar tu voz. Y Padre Celestial, esta palabra que es la Biblia, Señor, que nos has dejado a nosotros, que es siempre, Señor, actual, que siempre tiene, Señor, una palabra para nuestras vidas. El día de hoy, en este estudio que vamos a realizar, te pedimos, Señor, de que más bien esta breve reflexión, Señor, nos permitas escuchar tu voz a través de tu siervo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a aprender cada vez más de tu palabra, Señor, y nunca decaigamos en aprender de ti, Señor. Oramos y ponemos este programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, pues si podemos comenzar diciendo o hablando acerca de qué trata el libro de Oseas. Ok. Pues como me comentaste, Alejandro, pues el texto lema que están utilizando en esta plataforma, ustedes, incluso usted me comentó con su familia para este año, era Oseas 10:12. Pero antes de llegar a saber concretamente lo que el Señor quiere decir en Oseas 10:12, nosotros sabemos la importancia del contexto. Debemos entender de qué trata un libro para comprender mejor qué quiere decir el Señor en cada pasaje y luego también para poder preguntarnos cómo podemos aplicar ese pasaje a nuestra vida. Así que antes de llegar a ser más específicos y ver un poco el sentido y significado de Oseas 10:12, es bueno que entendamos cuál es el tema central del libro de Oseas. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, quizá más o menos escrito aproximadamente 755, 725, por esos tiempos antes de Cristo, nosotros podemos dividir el libro de Oseas en dos bloques. El inicio del libro de Oseas es algo muy chocante para nosotros como lectores y como creyentes. ¿Por qué? Porque nos encontramos a un Dios que condena la prostitución, diciéndole a un siervo, a un profeta, a un hijo de Dios, que vaya y tome a la mujer más ramera de todas y se case con ella y tenga hijos. Incluso el Señor habla de que tenga hijos de prostitución, o sea, hijos que van a tener un significado muy importante con el nombre que les van a dar. Los primeros capítulos del libro de Oseas nos muestran eso, nos muestran al profeta Oseas tomando a una mujer ramera y tomándola como esposa. Así que toma una mujer indigna, una mujer que entrega su cuerpo, una mujer que vende sus servicios íntimos, una mujer que se da a los hombres por dinero, la toma y le da todo su amor, la dignifica, la vuelve respetable, le da su amor, la provee, la cuida, la protege y con esa mujer tiene hijos. Los hijos que tiene con esa mujer son significados que en el texto profético son muy fuertes,
porque habla del rechazo que Dios está teniendo por el pecado del pueblo en ese momento. Y cada nombre que es puesto a cada uno de esos hijos habla más y más de cómo Dios está rechazando al pueblo por su pecado, condenando el pecado del pueblo. Y lo más curioso es que no solamente sucede eso, sino que vemos que esa mujer que ha sido quitada de la prostitución, que se le provee todo lo que necesita, que ha recibido amor, que tiene un esposo fiel, un esposo leal, decide volver con sus amantes. Y ese esposo, en lugar de despreciarla, en lugar de dejarla de lado, en lugar de decir, mira, esa mujer no valora lo que le he dado, no valora lo que hago por ella, lo que hace ese esposo es volver a ella, volver a tomarla, volver a amarla. Y eso para nosotros nos resulta como seres humanos muy difícil. Por ejemplo, nosotros siempre tratamos, como pastor, trato casos de infidelidad, donde un matrimonio sucede una infidelidad y es sumamente complicado tratar esos casos donde la persona que tú amas se va a tener intimidad con otra persona y cómo perdonar, cómo restaurar, cómo volver a dar confianza. Eso es sumamente doloroso. Y aquí vemos al profeta tomando una ramera, dándole amor, cuidándola, y esa ramera volviendo a sus amantes, y vemos al profeta amándola de nuevo, perdonando. Pero ¿qué nos quiere enseñar Dios ahí? Eso no es simplemente el hecho de que Dios quiera que Oseas sufra. Eso no es simplemente el hecho de que Dios quiere que Oseas pase un mal rato. Eso no es solamente el hecho que Dios quiere que Oseas tenga una mala relación de matrimonio, pues fue Dios quien le dijo que tomase a aquella mujer ramera. El Señor, a través de esa escena, está enseñándonos en la vida de Oseas cómo es el pueblo con Dios. Y lo que Dios enseña es, vosotros estabais sumergidos en el lodo, estabais sumergidos en el pecado, y yo os tomé, yo os amé, yo os cuidé, yo os llevé por el desierto, os saqué de la tierra de Egipto, os saqué del yugo de esclavitud, os saqué de las prostituciones, del dolor, de la esclavitud, del mal, y os hice mi pueblo. Os dignifiqué, os amé, os di mi amor, además fui vuestro proveedor, os cuidé, todo lo que tenéis os lo di yo. Hay una parte muy curiosa en el libro de Oseas donde piensan como volvamos allí porque allí los falsos dioses, que para ellos no eran falsos, pero esos dioses nos proveían todo. Y el Señor les mira y dice, y no sabíais que siempre fui yo el que era el proveedor y no esos falsos dioses. Pero Oseas, en los primeros capítulos, quiere ejemplificar la relación de Dios, de un Dios fiel, con un pueblo infiel. Un Dios que los saca de Egipto, por ejemplo, y ellos siguen y reclaman de Dios. Dicen, no, pero en Egipto teníamos esto, y el Señor provee el maná, provee los recursos, agua en el desierto, el calzado no se desgasta, la ropa no envejece, los cuida de las bestias del desierto. En momentos donde el pueblo de Dios tiene que enfrentar batallas, el Señor les da la victoria y luego siempre el pueblo cae a los falsos dioses, vuelve al mismo pecado, vuelve a la idolatría, porque los amantes ahí en el libro de Oseas representan esos falsos dioses, representan esos ídolos. El libro de Oseas trata del adulterio espiritual de Israel. Trata del adulterio espiritual del pueblo de Dios y llamamos adulterio espiritual cuando cambiamos a Dios por los falsos dioses y nos buscamos, entre comillas, teniendo a Dios como nuestro esposo fiel y bueno, nos buscamos amantes en los ídolos. Nosotros podemos pensar, bueno, Juan Manuel, yo no tengo ídolos, yo no adoro a Baal, yo no adoro a un dios egipcio, yo no adoro a una diosa griega. Bueno, pero muchas veces cambiamos a Dios por el dinero, cambiamos a Dios por los placeres, cambiamos a Dios por un vicio, cambiamos a Dios por un amigo mundano, cambiamos a Dios por alguna cosa diferente.
Debemos recordar que los ídolos no son solo de yeso o de hormigón o de madera o de piedra. Los ídolos están en el corazón. El apóstol Juan en una ocasión le dice a los discípulos: hijitos, guardaos de los ídolos. Por eso nosotros debemos entender que podemos hacernos un ídolo de cualquier forma. Un ejemplo muy claro es: imagínense que su hijo ha hecho algo grave, llega la policía a casa y pregunta: su hijo hizo esto, y la madre, que es creyente, que sabe que Dios odia la mentira, que sabe que el padre de la mentira es el diablo, la madre dice: no, 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 mi hijo no fue, mi hijo no hizo nada. Y la madre dice: tenía que proteger a mi hijo. Pero ¿qué hizo la madre? Número uno, fue injusta, porque lo justo es que cada uno pague por sus actos. Número dos, la madre mintió por defender a su hijo, es decir, dio lugar a la mentira, un pecado cuyo padre es el diablo, y deshonró a Dios. Así que por un instante la madre le dijo a Dios: hay un Dios que va primero. Cuando tenga que elegir entre honrarte a ti y mi hijo, protegeré a mi hijo. Cuando tenga que elegir entre obedecerte a ti y proteger a mi hijo, protegeré a mi hijo, aunque signifique pecar contra ti. Así que un hijo puede ser un ídolo, una esposa puede ser un ídolo, el éxito profesional puede ser un ídolo. Y nosotros, cuando vemos el libro de Oseas, vemos dos cosas. Número uno, un Dios extremadamente bueno, un Dios extremadamente amoroso y un Dios extremadamente fiel, que en lugar de condenar a esa ramera, que es el pueblo infiel, la vuelve a amar y la vuelve a perdonar y la vuelve a recuperar y vuelve a tratar con ella con misericordia. Asimismo nosotros, cada vez que hemos fallado a Dios, en lugar de ser consumidos, volvemos a recibir sobre nosotros sus misericordias que se renuevan cada mañana. Recibimos su perdón, recibimos su gracia, recibimos su compasión, recibimos su paciencia por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos esa gracia del Padre sobre nuestras vidas. Pero por otro lado, debemos también ver ese texto y recordar que no debemos sacrificar nuestra relación con Dios, el esposo fiel y perfecto, por ídolos que no tienen ningún valor. Así que al principio del libro de Oseas, lo que nos encontramos es esa escena que representa la relación del Dios fiel con el pueblo infiel. Luego, para finales del capítulo 3 del libro de Oseas, ya hasta el final del libro, lo que vamos a ver es el castigo que Dios decide imponer al pueblo por sus pecados. Una de las cosas que muchas veces pensamos es que si somos hijos de Dios, estamos ya libres del castigo por el pecado. Pero nosotros vemos ahí que Dios va a tratar severamente con el pecado de su pueblo, y eso nos recuerda algo. Dios disciplina a sus hijos. Sí, no nos va a condenar, pero va a tratar con nosotros para santificarnos. Dios iba a tratar muy duramente con el pueblo. Especialmente vemos palabras de castigo sobre Samaria en el libro de Oseas, pero vemos también que eso se amplía un poco a otras regiones. Así que Dios va a tratar con el pecado de su pueblo. No es como: mira, yo solo castigo a otras naciones, a vosotros, como sois mi pueblo, no os voy a castigar. No, sí os voy a castigar. Y eso nos enseña que Dios no pasa por alto el pecado. Dios es santísimo y eso implica que aborrece el pecado. La Biblia dice que Dios se levanta airado todos los días contra aquellos que cometen iniquidad. Por lo tanto, nosotros debemos saber que el pecado produce la ira de Dios. Pero lo que nos da un sabor más dulce en el libro de Oseas es que, a pesar de que los siguientes capítulos empiezan a hablar del juicio que vendrá por parte de Dios por causa del pecado, al final vemos como hay una sombra de la restauración
que Dios traerá sobre el pueblo. Así que Dios dice que va a juzgar el pecado del pueblo, pero al mismo tiempo les promete que no va a ser para destruirlos completamente, sino que habrá una restauración. Eso también nos enseña dos cosas. Cuando el Señor trata con sus hijos, puede tratar de maneras muy duras. Cuando el Señor decide disciplinar el pecado de sus hijos y de su pueblo, puede hacerlo de forma muy dura. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, no es un castigo para matar o condenar, sino más bien una disciplina para santificar. Porque a través de esa disciplina en forma de juicio o castigo, me gusta más la palabra disciplina, el Señor iba a tratar con el pueblo de manera que ese pueblo volviese a Dios, se volviese al Señor, se volviese a centrar únicamente en Dios y saliese de allí más santificado. Ahora, cuando Dios trata con nosotros, sus hijos, cuando Dios trata con su iglesia y la disciplina por sus posibles pecados, Dios no lo hace con el propósito de condenar a su iglesia, lo hace con el propósito y con el fin de santificar a su iglesia. Cuando Dios nos disciplina, tiene el propósito de volvernos más como Cristo. El apóstol Pablo en una ocasión dice que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen una finalidad, cooperar para bien. ¿Pero para qué bien? Para que nosotros sigamos creciendo a la imagen de Cristo. Pues al final el proceso de santificación en nuestra vida tiene como fin ser cada vez más como Jesús. Y por último, algo que vemos en el libro es que cuando Dios ve tanto pecado en su pueblo, tiene motivos suficientes para destruirlo y decir, no, se acabó, yo os mato, os destruyo, os fulmino, os quito de la faz de la tierra porque habéis pecado, os perdono, volvéis a pecar, os perdono, volvéis a pecar, volvéis a ir a los ídolos, os perdono, volvéis al tiempo a los ídolos, os vuelvo a perdonar. Dios podría decir, se acabó, pero ¿por qué Dios restaura finalmente al pueblo? Tenemos que ver dos cosas. La primera, Dios no restaura a todos, sino a una parte, y eso nos recuerda que entre todos los que dicen ser pueblo, no todos lo son, pero Dios tiene un remanente. ¿Y por qué a ese remanente siempre lo restaura? Porque Dios ha hecho un pacto. Y Dios es fiel para cumplir sus pactos. Y Dios hizo un pacto y por lo tanto para cumplir el pacto decide tratar con su pueblo porque Él garantizó que habría un pueblo que sería bendecido, que viviría ciertas cosas, que experimentaría ciertas bendiciones y por lo tanto, como Él es fiel al pacto que hizo en el pasado, Él trata con ese pueblo, no lo destruye, sino que lo restaura. Es como cuando Dios habla del nuevo pacto del creyente. Yo les quitaré el corazón de piedra, yo les pondré un corazón de carne y yo les daré mi Santo Espíritu para que anden en mis caminos. ¿Por qué? Porque aquellos que están en el pacto, aquellos que son parte del nuevo pacto en Cristo Jesús, Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Aquellos que pertenecemos a ese pacto, nosotros tenemos una garantía. El Señor va a tratar con nosotros, el Señor nos va a restaurar cuando sea necesario y nos va a santificar porque Él ha hecho un pacto. Y el pacto es que aquellos que restaura, salvan, aquellos que entran en el pacto, Él los va a sostener hasta el final. Por eso, incluso cuando el creyente peca, el Señor trae convencimiento de pecado, lo levanta, lo restaura, lo vuelve a seguir santificando, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta el final. Así que resumiendo, vemos dos cosas. En primer lugar, vemos en el libro de Oseas el trato de Oseas con esa ramera para representar a un Dios fiel con un pueblo infiel y mostrar la fidelidad, el amor, la compasión y misericordia de Dios. Y por otro lado,
vemos a Dios mostrando el juicio y disciplina que viene sobre el pueblo con una restauración final. Y eso nos muestra cómo Dios trata con el pecado, pero cómo también Dios es fiel al pacto que hizo para mantener a un pueblo siempre levantado. Y eso es lo que aprendemos de manera general en el libro de Oseas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy interesante lo que usted comenta acerca del libro de Oseas. Y si usted me lo permite, precisamente en la segunda parte, en el segundo aspecto que usted comenta del libro de Oseas, y quisiera que nos pudiéramos un poco centrar en el versículo de Oseas 10:12, que dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y aprovechando, hermano, que lo tenemos por aquí, me gustaría hacerle 3 preguntas. La primera: ¿qué significa en la vida del cristiano cuando el texto habla de hacer barbecho? ¿Qué significa en la vida del cristiano? Qué palabra más extraña, ¿verdad? Hay palabras en la Biblia que las leemos y tenemos que ir al diccionario para ver qué significan. Y yo recuerdo cuando leí la primera vez barbecho y dije yo, no tengo ni idea. Primero porque no soy de campo, no entiendo el género de agricultura y campo. Yo me he criado en la ciudad. Segundo, porque el estilo de la forma de trabajar el campo hoy a veces no es el mismo que había antiguamente. Pero cuando nosotros pensamos en barbecho, cuando nosotros pensamos en eso, en barbecho, nosotros pensamos en una tierra dura. Había momentos donde la tierra se dejaba como un año entero, un largo periodo de tiempo sin trabajar. No se le hacía nada a la tierra. Lo que pasa y sucede es que cuando dejas una tierra sin trabajar un año, ¿qué va a pasar? Se va a poner muy dura. Si una persona no trabaja la tierra, no pasa el tractor, no pasa el motocultor, no la ara un poco, se va a poner dura, se va a poner el suelo bastante como si fuera una piedra prácticamente, van a crecer malas hierbas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en una tierra en ese momento? Necesitamos trabajar duro, ¿verdad? Necesitamos picar la tierra, necesitamos arar la tierra, necesitamos pasar un tractor por encima de la tierra, levantar la tierra. ¿Qué quiere decirle el Señor a su pueblo? Entonces, el Señor le está diciendo a su pueblo algo. El pueblo de Dios llevaba mucho tiempo con un corazón endurecido. El pueblo de Dios llevaba mucho tiempo con un corazón separado del Señor. Se habían entregado al pecado, se habían entregado a los ídolos. El corazón del pueblo estaba muy endurecido y ahora tocaba empezar a picar en el corazón. Empezaba a tocar, labrar la tierra, picar la tierra para que pudiera dar fruto, para que se pudiera sembrar una buena semilla. Si yo tiro una semilla sobre una tierra dura que no está trabajada, esa semilla se va a quedar fuera como si la pusiera en una piedra, no va a entrar, no va a dar fruto y no va a servir. Entonces, primero tengo que trabajar la tierra para luego poner la semilla. El Señor está llamando a su pueblo a que trabaje la tierra de su corazón, a que su corazón sea rasgado, a que su corazón sea trabajado para que pueda nuevamente el Señor tratar con ellos, para que pueda nuevamente la semilla de la palabra dar fruto en el corazón de su pueblo. Ahora, como creyentes, ¿qué pasa? Pues que muchas veces nuestros corazones están endurecidos. Ya puede ser por el pecado, ya puede ser por la dejadez espiritual. Y nosotros somos llamados a trabajar con nuestro corazón. Nosotros debemos orar a Dios para que nuestro corazón sea humilde. Mire qué interesante ese pasaje donde dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestros corazones pueden estar a veces endurecidos a la voz de Dios, a la palabra de Dios,
porque quizá no nos gusta lo que nos va a decir, no nos gusta que nos corrija. Por eso necesitamos trabajar siempre en nuestros corazones. Una oración que yo suelo hacer en la iglesia cuando voy a predicar es: Señor, danos hoy un corazón humilde para recibir tu palabra, para no recibir lo que queremos escuchar, sino para recibir lo que necesitamos escuchar. Yo oro mucho por mi corazón. Cuando alguien me da un consejo, cuando alguien me corrige, el corazón suele estar endurecido a esas cosas y necesitamos trabajar el corazón para que pueda ser humilde, recibir la palabra de Dios, pero también recibir el consejo de un hermano, la corrección de alguien que nos ama. Así que vemos ahí que el Señor llama al pueblo a trabajar su corazón, como se trabajaba esa tierra que había estado un tiempo amplio sin ser trabajada y ahora estaba dura. Pero ese proceso no va a ser agradable, porque si nos decía un autor que cuando la tierra dura es picada y trabajada, si pudiéramos escuchar la tierra estaría llorando de cada golpe, de cada pico que es clavado en la arena, porque no le gustaría. Así, lo que quería decir es nuestro corazón. Trabajar para golpear nuestro corazón, para rasgar nuestro corazón, para humillar nuestro corazón, no es agradable, pero es necesario para que cada día vaya dando más fruto la semilla de la palabra que es sembrada en nosotros. Así que eso sería lo que la expresión significa para nuestras vidas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y muy interesante. Si me permite un momento, mi esposa viene de un pueblo aquí en México llamado Estación Joaquín, en el estado mexicano de Guanajuato. Y hay unas partes, ahorita usted estaba comentando de qué es el barbecho, y hay unas partes, a mí me encanta mucho comer garbanzo, que es como Sí, aquí como una tenemos. especie de, sí, Sí, bueno, una legumbre, entonces está ya lo bien conocí, es rico. una Sí. legumbre, es bien rico, riquísimo. Y es ir al campo y sacarla de la tierra, los manojos, ¿no? Del garbanzo, riquísimo. Se los recomiendo a quien nos esté viendo. Y pues a veces cuando es muy árida la tierra, cuando hace mucha sequía, se quiebra la tierra, ¿no? Y a veces se deja descansar. Pero luego la están picando, la están preparando para recibir o para que volver a sembrar en ella, ¿no? Y eso me comentaba mi suegra, eso es barbecho, ¿no? Eso es barbecho y va en consonancia a lo que usted comenta, ¿no? Más bien va acorde a lo que usted comenta de lo que es el barbecho. Y sí, efectivamente, como cristianos a veces no nos damos cuenta, pero debemos de seguir preparando la tierra. Hermano, una segunda pregunta. ¿A qué se refiere el texto base cuando dice en la parte final, hasta que venga y os enseñe justicia, refiriéndose a Jehová nuestro Dios? Cuando nosotros leemos justicia, tenemos tendencia a pensar por ejemplo, en un juicio, ¿no? Pensamos, me han hecho algo indebido, va a haber un juicio y quiero que el juez haga justicia. Y entonces lo que pensamos es que se haga lo correcto, lo que es justo, la sentencia adecuada. Pero nosotros debemos comprender que la palabra de Dios, justicia, muchísimas veces no significa eso. Por ejemplo, hay una bienaventuranza que cita el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros vemos ahí, esa justicia no tiene nada que ver con que se haga justicia. Jesús también dice: si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Una de las cosas que representa justicia en la Biblia es el hacer la voluntad de Dios. Hacer justicia en las escrituras, hacer justicia, hacer lo justo es hacer lo correcto a los ojos de Dios. Cuando yo cumplo sus ordenanzas, cuando yo cumplo sus mandamientos, cuando yo hago su voluntad, eso es hacer justicia
en muchos pasajes de la Escritura. Así que nosotros debemos entender que Dios, a un pueblo que ha pecado, a un pueblo que se ha rebelado contra Dios, Dios tiene que enseñarles a hacer justicia. Dios tiene que tratar con su corazón, Dios tiene que traer algo difícil y duro a su corazón para que vuelva a sembrarse en ellos la palabra de Dios debidamente y entonces Dios enseñar nuevamente a su pueblo a hacer justicia. ¿Cómo? Abandonar sus ídolos y volverse al único Dios verdadero, abandonar su pecado y volverse a la obediencia, volverse a obedecer los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor había establecido. Así que cuando Dios dice que va a enseñar justicia, Dios se refiere al hecho de que va a llevar y conducir el corazón de su pueblo nuevamente a la obediencia a Dios. Y de esa manera nosotros también miramos nuestra vida y debemos saber que Dios es el que conduce a su pueblo a la obediencia. Por medio de la obra de su Espíritu Santo, el Señor trae convicción de pecado, el Señor nos ayuda en nuestras tentaciones, el Señor nos ayuda en nuestras batallas con el pecado, el Señor nos ayuda a resistir al diablo. Así que es el Señor el que nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos convence de manera que a nosotros los creyentes también nos va a enseñar a hacer justicia. Y cada día el Señor nos va santificando y de alguna manera nos va enseñando a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a ser cada vez más obedientes, a cumplir más su voluntad, a tener una vida más sometida al Señor y así cada día a hacer más y más justicia. A eso se refiere el Señor. Muchas gracias, hermano. Interesante. Ahí estamos hablando de lo que algunos conocen como la santidad o la santificación progresiva, Sí ¿no? es. Es ir, con la Biblia lo menciona, ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es. Porque es muy importante mencionar, y va acorde a lo que usted comenta, hermano, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo cuando podríamos afirmar contundentemente que nunca vamos a dejar de aprender de nuestro Dios. Nunca vamos a dejar nosotros de estar en ese proceso de santificación. Y cuando dejemos de estarlo es porque ya estamos en el reino de los cielos, ¿no? Sí, Ya yo hoy estemos ahí. hablaba, hoy estaba con la iglesia, hoy estaba dando una clase, estoy dando un curso de eclesiología en la iglesia y estábamos hablando del discipulado y yo les recordaba eso. Le digo, miren, el peor error de un pastor es pensar, yo hago discípulos, pero yo ya no necesito ser discipulado porque yo ya soy el pastor. Y tristemente a muchos pastores puede pasar que lleguen al punto o lleguemos, uno no se puede quitar de la partida como si fuera alguien infalible, nos puede llegar a pasar de pensar, bueno, yo ya soy el pastor, yo ya sé, yo ya conozco, a mí nadie me puede dar un consejo, a mí nadie me puede enseñar. Por eso siempre uno de los pecados que es más posible entre pastores y maestros siempre es la arrogancia, el orgullo, la soberbia de creer que ya estás en una posición que te vuelve casi inenseñable, pero no es así. La realidad es que nosotros somos discípulos que siguen siendo discipulados mientras siguen haciendo discípulos. Somos discípulos que hacen discípulos mientras son discipulados hasta que lleguemos a la gloria, donde ahí sí, con un cuerpo glorificado en la eternidad, ya no, ya está, ya estaremos plenos. Pero mientras tanto no hay ningún pastor y yo doy nombres, por ejemplo, admiro mucho al pastor Sugel Michelén, al pastor Miguel Núñez, Paul Washer o John MacArthur, es un gran siervo del Señor, un montón de pastores a lo largo de la historia, pero todos necesitan hasta el fin de sus días el seguir siendo discipulados. Siempre hay algo que aprender, siempre hay un área en la vida donde todavía no nos parecemos perfectamente a Jesús y debemos seguir trabajando. Amén, así es. Sí, pues en esta vida uno va precisamente progresando dentro de la santificación. Y antes de hacer esta tercera pregunta, les invito a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que están ahorita viéndonos,
que puedan preparar sus preguntas si las tienen y ponerlas ahí en el chat en YouTube. Ya nos han dejado algunos comentarios, ahorita lo vamos a leer. Gracias a todos los que nos han enviado saludos, también han estado apareciendo. Y bueno, hermano, voy a hacer mi tercera y última pregunta. Es, ¿cómo podremos sembrar y cosechar para nosotros? Porque aquí el texto nos dice de sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. ¿Qué significa esto? ¿Será acaso, que por cierto este canal no lo cree, el pactar económicamente? ¿Será acaso sacar al campeón que llevamos dentro? Bueno, si a lo mejor el texto solo dijese sembrar para vosotros y cosechar, pues podría uno decir, oye, pero sembrar qué, siembro dinero, siembro una promesa, un pacto, pero no, el texto especifica lo que debemos sembrar y como consecuencia lo que vamos a cosechar. Vamos a pensar en el contexto, en lo que hemos explicado al principio. El pueblo había sembrado ¿qué? Había sembrado pecado, había sembrado idolatría, había sembrado abandonar a Dios, cambiarlo por falsos dioses. El pueblo sembró pecado, perdón. ¿Y qué había cosechado el pueblo? El pueblo iba a cosechar juicio, iba a cosechar disciplina, iba a cosechar algo bien difícil. Ahora, Dios está diciendo, pero si tú siembras justicia, cosechas misericordia. Y vuelvo a lo mismo, justicia entendido como hacer la voluntad de Dios. Así que Dios les está diciendo, mira, tú sembraste pecado y vas a cosechar juicio. Cuando siembres mi justicia, cuando siembres mi voluntad, obediencia, hacer lo que yo te pido, cosecharás algo bueno, cosecharás misericordia. Cuando nosotros vemos en la escritura todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Nosotros sabemos, y la gente habla mucho, ¿no? De la ley de la siembra y la cosecha, pero a ver, se puede explicar muy mal eso, pero tiene parte de verdad. Si yo siembro buenas decisiones, habrá buenas consecuencias. Si yo siembro ser un buen esposo con mi esposa, seguramente recibiré una buena esposa. Si yo siembro una buena vida de oración, seguramente tendré una buena vida espiritual. Si yo siembro un buen estudio de la palabra, seguramente segaré un buen conocimiento de Dios. Si yo siembro una buena relación con mis hermanos en la iglesia, seguramente cosecharé una muy buena y familiar relación con mi congregación. Si yo siembro desobediencia, voy a cosechar consecuencias malas. Si yo siembro pecado, puedo cosechar también la disciplina del Señor. Es más o menos lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Así como sembrasteis pecado y vais a cosechar juicio, yo os digo que si sembráis justicia para vosotros, si sembráis hacer mi voluntad, sembráis obediencia, también vais a cosechar misericordia, perdón, bendición. Es un llamado de Dios en medio de ese libro a que el pueblo se arrepienta, haga su voluntad y entonces Dios les garantiza que la cosa volverá a estar bien. Nosotros vemos eso en la escritura, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humilla, entonces nosotros vemos ahí, si se humilla, si se vuelve de sus malos caminos, Dios es claro, ¿qué dice? Yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados. Eso es lo que Dios de alguna manera está expresando ahí. Vosotros habéis pecado y habéis cosechado juicio, pero si os arrepentís y empezáis a sembrar obediencia, vais a cosechar restauración. Muchas gracias, hermano. Interesante, y es muy interesante porque, como usted comentaba, ¿no? Al inicio, ¿a cuántos de nosotros, bueno, lo voy a poner en otras palabras, pero va acorde a lo que usted comentaba, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ver la Biblia que dijera, no, hombre, eres bienaventurado de a gratis, ¿no? Pero somos bienaventurados porque la bendita palabra del Señor está con nosotros y a través de ella el Señor nos habla. A través de ella el Señor nos está diciendo su voluntad. En cuanto el Señor ya no nos muestra su voluntad, entonces hay que preocuparnos, porque quiere decir que
que totalmente el Señor ya no se hace cargo, ya no se preocupa por nosotros. Pero grande es la misericordia del Señor, que Amén. aún nos disciplina. Ese es el amor, como Pablo bien lo hace el símil, ¿no? Como el padre que ama a su hijo lo corrige, así también el Señor a veces nos corrige. Así es. Hermano, si usted me lo permite, me surgió una duda, usted perdonará, pero ahorita con esta Sí, explicación que usted dio, me surgió una duda. Esto, ¿cómo lo podríamos extrapolar, así como Canal Discípulos de Cristo, con este trabajo que se está llevando a cabo de cuando estamos viendo al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto y ahorita estamos en esa parte de cómo llegó Israel y recibió de Egipto bendición, ¿no? Incluso del lado de Faraón, y ahora ya estaban en plena esclavitud. ¿Cómo lo podríamos extrapolar? Y antes de que usted pueda responder, hermano, que por cierto le agradezco, English for Science nos dice, hace tiempo escuché a un pastor explicar Oseas 10:12. Él decía que el campesino mantiene su vista fija al frente cuando hace el barbecho. Así nosotros debemos mantener la vista fija en Cristo. amén. Amén. Hermano, adelante, por favor. ¿Me podría sintetizar nuevamente la pregunta, Alejandro, para entender bien lo que quiere, para no equivocarme con la respuesta? Claro, hermano. Mire, ahorita el canal está trabajando Ajá, nuestros programas son haciendo la similitud de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto sí. bajo esclavitud hacia la tierra prometida. Ujú. Pero ahorita nos encontramos en la parte en que Jacob llegó con sus hijos y fue de bendición, e incluso le dijeron, en lo mejor de la tierra, que esto fue Gosén, se asentaron. Pero después de mucho tiempo vivir ahí, se volvió esclavitud. Entonces, como este pasaje, porque en oración el Señor hizo sentir que este era el pasaje base para nuestros trabajos espirituales de este año, ¿cómo podríamos extrapolarlo? ¿Qué similitudes podríamos encontrar? Con Oseas 10:12. Así es. Nosotros debemos entender, y yo creo que es importante, que podemos estar hoy bien, pero si no nos cuidamos, podemos empezar a sembrar mal espiritualmente en nuestra vida. La Biblia dice, el que piensa que está firme, cuídese que no caiga. Yo puedo estar viviendo un buen momento ahora. Estoy aquí en Barcelona, un buen momento en la iglesia, un buen momento espiritual, un buen momento familiar y quizá me relajo, quizá me empiezo a adaptar mucho al entorno, me relajo en mis disciplinas espirituales, me relajo en mi búsqueda del Señor y empiezo a orar menos, a leer menos, a congregar menos, a cuidarme menos, a adaptarme un poquito más a la sociedad del momento y de repente la vida espiritual que estaba bien, la relación con Dios que estaba bien, la relación con mi esposa que estaba bien, se puede volver algo malo porque yo pues empecé a sembrar algo diferente. Entonces, hay personas que yo me las encuentro y que viven del recuerdo de lo que fueron un día con el Señor. Gente que llegó a España de sus países y dice, no, yo era diácono, yo estaba en la iglesia, pero cuando llegaron aquí empezaron a centrarse en el trabajo, ganar dinero, enviar dinero, de repente casi no congregan, empiezan a estar solo preocupados por ganar y mandar, y su vida espiritual se empieza a ir a la ruina. Por el camino algunos pierden a lo mejor su familia y tienen que volver a empezar a ¿qué? A arrepentirse de corazón, volver a buscar al Señor, volver a buscar obedecer su palabra, volver a poner las cosas en orden, las prioridades en orden, buscar primero el reino de Dios y su justicia y luego empezar a experimentar un tiempo de restauración. Aunque para mí la
la historia de la salida de la tierra de Egipto, el éxodo, hace alusión a nuestra salida de la esclavitud espiritual, donde estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, sumergidos en las tinieblas y liberados no por Moisés, sino por Cristo Jesús, no sacados de este mundo, porque estamos todavía en este mundo, pero liberados espiritualmente. Ahora estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Más allá de eso, lo que podemos entender de cómo empezaron antes de la esclavitud y cómo se dio la esclavitud, es ese hecho de que podemos llegar a haber estado bien con el Señor, haber tenido nuestras propias experiencias con el Señor, pero empezar a adaptarnos tanto al entorno, perder de vista lo importante, descentrarnos y terminar como esclavos, quizá no del pecado, pero de otras cosas que nos alejan del Señor, y ahí hay que arrepentirse, empezar a sembrar nuevamente justicia, sembrar nuevamente búsqueda de Dios, sembrar nuevamente una vida de oración fervorosa para empezar a vivir una restauración en nuestra vida espiritual. Porque el creyente, si se descuida, yo creo que sí puede llegar a tener un tiempo de decadencia espiritual. Pero yo confío en que si es realmente creyente, el Espíritu Santo va a tratar con él y lo va a restaurar. Así que podríamos verlo de esa manera. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Muy interesante esta reflexión. Disculpe, esta pregunta me surgió ahorita con las respuestas. No, tranquilo. Y gracias, hermano. Mientras, si alguien quiere escribir alguna pregunta, si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura a los comentarios. Ya han ido apareciendo. Sebastián Céspedes también ha aparecido con nosotros. Dice, saludos, Ale y Juan Vaz desde Argentina. Dios te bendiga, Sebastián. Un saludo a Sebastián. José Jofre, saludos Alejandro y Juan desde Argentina. Saludos hasta allá también. Un saludo también, José. Carlos Chávez, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Boston. Saludos, hermano Carlos. Dios le bendiga. Nuestra hermana Lorena Alfaro, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Desde Córdoba, Argentina. Y hace poquito, hace menos de un minuto, volvió a escribir mientras usted daba esta breve reflexión. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Amén. Precisamente lo que usted estaba diciendo. Amén. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, hermano, y usted, no sé si quiera agregar algo más a esto, hermano, a este tema. Bueno, yo les recordaría a las personas que ser hijos de Dios no garantiza que espiritualmente siempre vamos a estar bien, en el sentido de que somos responsables. Yo creo que nuestra salvación es únicamente del Señor, en eso sé que no hay una participación nuestra, nosotros no podemos nacer de nuevo, no nos podemos convertir. Esa obra solo la puede hacer el Señor por medio de su Espíritu en nosotros. Nadie puede darse vida cuando está muerto, nadie puede resucitarse a sí mismo. Así que es una obra que solo Dios puede hacer, pero yo estoy plenamente convencido que la santificación es un trabajo que el Señor hace en su pueblo, pero en el que también tenemos responsabilidad. Y cuando el creyente no es responsable en su cuidado espiritual, no es responsable en las disciplinas espirituales, no es responsable en los medios de gracia que Dios ha dado, yo creo que el creyente puede empezar a vivir momentos pésimos a nivel espiritual. Así que animaría a todos los hermanos a no relajarse, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse simplemente viviendo tranquilos sin hacer nada. La Biblia nos llama a estar velando, nos llama a decir que esto es una batalla y que somos soldados, nos llama a vestirnos de la armadura de Dios, nos llama a estar orando en todo tiempo, nos llama a no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, nos llama a escudriñar las Escrituras, nos llama a compartir el Evangelio, a hacer discípulos de las naciones. Y tristemente veo una iglesia muy relajada en las cosas de Dios, y por eso creo que tenemos una iglesia débil, una iglesia apagada, quizá en algunos sitios con mucho ruido y movimiento, pero apagada verdaderamente en lo espiritual.
y creo que es tiempo de decirle a la iglesia, vuelve a ser responsable con tu vida espiritual, vuelve a tener una vida espiritual fervorosa, vuelve a una vida de oración avivada, vuelve a una lectura de la palabra constante, vuelve a congregar con regularidad y vuelve a servir al Señor. Coloca a Dios como prioridad otra vez. Es casi decirle a la iglesia lo que en Apocalipsis Jesús le dice a otra, vuelve al primer amor, porque se puede dejar el primer amor y eso le ha pasado a muchos creyentes y es tiempo de regresar. Amén, hermano. Así es, sí, porque muchos están bien confiados de que con luces LED y con humo seco, o de hielo seco, perdón, ya es alabar a Dios. No vamos a decir nombres, pero sí. Y ahora la vida espiritual se ha descuidado y también como cristianos, a veces, pues, por los afanes de la vida. Carlos Chávez dice, si una persona dice creer en el Señor y tiene fe en que es salvo, pero cree que la salvación se pierde, ¿es algo para preocuparse o no? Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Yo sé que no todos piensan igual en esto. Sé que hay dos corrientes principalmente de pensamiento, tienen sus nombres y etiquetas, no hace falta mencionarlas, pero hay gente que piensa que la salvación es algo seguro, que el Señor concede a su pueblo y que el Señor mismo ha prometido que los va a sostener y los va a tratar hasta el final. Incluso en Efesios Pablo dice que se nos es dado el sello del Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Así que es el Espíritu mismo el que convencerá de pecado y tratará con el creyente para sostenerlo hasta el final. Así que hay una línea de pensamiento en el que no, si yo soy salvo, soy realmente salvo y esto va a ser así siempre. Lo que hay en otro lado es un grupo de personas que consideran, no, puedes ser salvo, pero empezar a pecar, entristecer al Espíritu Santo, alejarte hasta el punto de apostatar completamente de la fe. Así que el problema para nosotros es cómo vemos a los apóstatas, es decir, a la gente que acaba abandonando la iglesia. Porque eso puede pasar. Puede haber gente que diga que ha creído y que abandone la iglesia. Un grupo creen que eran creyentes que han podido apostatar de la fe y por lo tanto ya no son salvos. Otro grupo cree que nunca fueron creyentes, como cuando la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Pero es más preocupante porque hay personas que van a estar con nosotros siempre y tampoco son de nosotros. Por eso la Biblia dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, profeticé. Y el Señor les dirá, apártate de mí porque yo no te conozco. Por lo tanto, habrá gente incluso que va a vivir hasta sus últimos días en una iglesia y al final recibirá condenación porque realmente nunca nació de nuevo. Yo tengo hermanos de los dos lados, es decir, yo tengo hermanos en la zona de aquellos que creen que la salvación no se pierde y tengo buenos hermanos que creen que la salvación se puede llegar a perder cuando alguien hace, bueno, pues apostata abiertamente de la fe y la abandona. Así que para mí no es una dificultad llamar hermano a alguien que pueda tener esa convicción, pero puede ser preocupante para esa persona, porque algunos llegan a vivir con el miedo constante, con una cierta religión del miedo de, ¿y si Jesús viene hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Y viven como inseguros de, ay, no sé, hoy hablé un poco mal con mi mujer, si viene Jesús hoy, ¿qué va a pasar? ¿Y si la he perdido? Y a mí ver a creyentes así asustados no me parece el concepto bíblico de la fe. El creyente es alguien que tiene paz, tiene gozo en el Señor. Algunos dirán, pero bueno, entonces como tú crees que la salvación se pierde, vives de cualquier manera. Digo, ¿en qué parte has escuchado eso? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿y si pecas? ¿No tienes miedo? Bueno, no, soy creyente. Mis pecados han sido perdonados. Y el apóstol Juan dice, y si os escribo estas cosas para que no pequéis, porque como creyentes no deberíais ir pecando y pecando y pecando. El propio Juan dice, el que practica el pecado es del diablo.
No es que dejó de ser creyente, es que siempre fue del diablo. Pero Juan dice, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Y Juan también dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiaros de toda vuestra maldad. Por lo tanto, cuando yo peco, me siento un miserable, me siento terrible, pero tengo a mi sumo sacerdote, a la diestra del Padre, quien ha pagado por mis pecados, y le digo, Señor, lo siento, estoy arrepentido y yo tengo su perdón y su gracia y su compasión. Tampoco vivo de cualquier manera, pero es preocupante para aquella persona que puede estar cuestionándose su salvación siempre, porque quizá habrá momentos en que no tendrá paz, no tendrá gozo, vivirá atormentado. Y eso, pues, es triste ver a un creyente que le preguntas, ¿eres salvo? Pues no lo sé, nadie lo sabe, eso no lo puede saber nadie hasta el final. Y digo, yo sí, yo soy salvo. Ah, no lo puedes saber. Yo sí, yo soy salvo. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé que si me muero hoy, yo me voy a la gloria. Yo me voy con el Señor. Yo no podría dormir pensando que me voy al infierno. Yo duermo tranquilo porque sé que me voy a la presencia de Dios. Amén, así es. Yo creo que también coincido con usted, hermano. Bueno, en este caso el canal sí considera que la salvación sí se puede perder, pero no porque Dios no la quite, sino porque nosotros, si no confesamos nuestro pecado ante Dios, pues ante Dios no puede haber pecado. Pero también coincido en lo que usted dice, si hay dudas de ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Pues es que realmente no eres salvo, porque cuando Pero uno ahora es le hago una salvo, pregunta, Alejandro, solo por lo que dígame, dijo, es que me vino una inquietud. Si yo, por dígame. ejemplo, estoy Ujú, conduciendo mi auto, imagínense que ujú, llevo unos días súper bien con el Señor. Yo ajá, quiero entender, ¿eh? ajá, ajá, Imagínense que yo llevo unos días súper bien con Dios, vengo del culto, pero veo un semáforo rojo y digo, nah, me lo voy a cruzar, porque eso es pecado, porque es infringir la ujú, ley. Y ujú. en ese momento me arrolla un camión. No me dio tiempo de confesar. Ya me fui al infierno por saltarme el semáforo, No, no podríamos decirlo, no podríamos nosotros pero no hubo una emitir un confesión. juicio así, pero a lo mejor porque fue tan rápido, y ahí el Señor tendría que definir, esa es nuestra postura. Pero Yo no podría ¿por emitir un juicio, cuántos pecados perdonó Cristo? pues todos los en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Creo que tendría que ser un otro conversatorio, hermano. Sí, yo creo Tendríamos que que hacer sí. otro conversatorio. Yo creo Está que usted sí. cordialmente invitado para otro conversatorio, No, hermano. no, pero quiero dejar claro, Alejandro, yo estoy muy a gusto aquí, ¿eh? No lo hago por ánimo de debate, No, no, pero sí, yo siempre digo, hay temas que muchos pelean cuando se puede tener una conversación con un hermano sumamente agradable sin tener que tirarnos de los pelos. Ahí entra ya la madurez de cada uno. Yo no tengo exactamente. problema con tener un conversatorio agradable con eso y plantear, como digo, es hacer preguntas, porque al final yo siempre digo algo, yo no quiero cuestionar una postura, yo quiero primero entender la postura, yo quiero Ujú. entender cómo lo ven y hacer preguntas que me vengan, porque quién sabe si me sacan de dudas. Claro, claro, así Pero es. para otro día, mejor para otro día. Cordialmente invitado, hermano. De hecho, se vuelve necesario otro conversatorio, hermano. Ok, Sí, por favor. Mire, dice Lorena Alfaro, Cristo hizo toda la obra, no tenemos que hacer nada, glorias. Sí, amén. realmente yo creo que, como dice usted, ¿no? O sea, si nosotros pecamos deliberadamente, pues el apóstol Pablo también dice pues, que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero si es, ese tema lo dejamos pendiente Para para otro otro día, sí. conversatorio, sí, claro. Por favor, antes de que se termine 2024, con todo gusto ahí, Vamos a ver, si sí. usted tiene tiempo. A lo mejor yo lo que podría decir en este punto es, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo Debemos termino de con el ocuparnos. siguiente versículo para dejar también la guinda, porque Dios es quien pone el querer como el hacer. Así es. Debemos de ocuparnos Amén, en las cosas del Señor. Si estamos ocupados en las cosas del Señor, amén. pues no tendremos mente para pensar en pecar, porque estamos llenos
de la obra y de la palabra de nuestro Dios. Pero Amén. bueno, pues ya Para salimos la próxima. con cita para otro Muy bien, conversatorio, hermano. claro que Si sí. usted me lo permite, hermano, yo le pediría que pudiera hacer una oración para despedirnos Con gusto. y damos por terminado este conversatorio. Claro. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan agradable que hemos podido compartir. Gracias por este tiempo edificante en el que podemos reflexionar sobre el libro de Oseas y ese versículo en Oseas 10:12. Gracias por la vida de mi hermano Alejandro, Señor. Gracias por la calidez con la que ha llevado a cabo la entrevista y la conversación. Bendice su vida, bendice su familia, bendice el trabajo que quiere hacer para tu gloria. Dale siempre sabiduría y guía sus pasos. Así como te pido que sigas bendiciendo a todos aquellos que escuchen este mensaje y pueda ser de edificación para sus vidas, y que sigas tratando con todos nosotros, con tu pueblo, con nuestros corazones, y nos sigas santificando para que cada día podamos crecer a la imagen de Cristo. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.